Visila Bococo, ¿cómo estás? Pues estoy de lujo de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por invitarme. No sé, estoy súper agradecida. Bueno, agradecido yo que sé que has venido a Barcelona solamente para esta entrevista. Es que lo valéis. No, la verdad es que os he escuchado, me encanta lo que hacéis. Y pienso que es verdad, ¿no? Que todo el mundo tiene historias que contar. Uh-huh. Y a mí me encanta escuchar las historias de los demás porque las historias son muy universales y a todos nos tocan, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, me encanta este podcast. Claro, es que es tu libro, que se llama Todos tenemos una historia que contar, que acabas de publicar, que por cierto va ya por la 3ª edición, enhorabuena. Muchísimas gracias. Claro, tiene mucho que ver con este programa, porque este programa es historias que la gente cuenta, ¿no? Vidas contadas. Y a mí me gustaría que contáramos la tuya porque a mí me pasa que hay mucha gente, muchos oyentes, que siempre me dicen gracias por descubrirnos a gente tan interesante, ¿no? Este es un podcast que no entrevista o no pretende entrevistar a gente famosa. Si eres famoso o no, me da igual. Lo que quiero es que sea gente interesante, ¿no? Y hay gente que lo valora mucho eso, porque los famosos ya están en todos lados, en la tele. Y yo creo que un podcast tiene que ser para descubrir a personas interesantes. Y tú, yo creo que no tienes una vida interesante, tienes varias vidas interesantes. Pues tienes varias vidas en una. Yo creo que sí, he vivido varias vidas, diría como 3 o 4 ya. Claro. Sí. A mí lo que me sorprende de entrada de leer tu biografía es que yo veo cuando estás estudiando y al cabo de nada ya estás de directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de España en Nueva York. O sea, tu carrera ha sido fulgurante, ¿no? Bueno, yo creo que es porque hay mucho trabajo detrás, ¿no? Uh-huh. Porque parece que ha sido todo como un salto así. Pero claro, yo he nacido en una España donde no había diversidad y me costó muchísimo llegar a poder tener un trabajo. Yo recuerdo que, bueno, estudié la carrera con todo eso que te dicen tus padres, tienes que estudiar. Vengo de la época de los másters, ¿no? De que había que hacer un máster porque si no, no eras nadie. Sí, Entonces estudié Derecho, Económicas, un máster. Tenías que estudiar idiomas. Hiciste todo el currículum. Todo el currículum. Todo lo que tocaba. Y además lo hice sin querer hacerlo de verdad porque a mí me gustaba más el mundo de la farándula. O sea, yo quería ser artista o actriz y mi padre me dijo, mira, yo no he venido de África para que tú seas actriz. O sea, olvídate de estas tonterías y te pones a hacer cosas serias, ¿no? Y lo entiendo, porque en su mentalidad como inmigrantes que vienen a buscar una seguridad económica, pues el estar ahí viendo a ver si te va bien, como que no, vete a lo seguro, claro, ¿no? He venido de África y ahora te vas a poner tú aquí a jugar a ser actriz. Exacto, ¿no? a ser actriz. Entonces, bueno, pues eso pues lo hice y cuando acabé la carrera es que no encontraba trabajo en ningún sitio. Y fue pues muy difícil ese camino. Pero yo creo que también tuve la gran suerte de encontrarme con libros muy reveladores, ¿no? De la importancia de ser positivo, de la importancia de creer en ti mismo. Y esos libros de crecimiento personal, pues a mí me ayudaron a decir, mira, no puedo contarme la historia de la víctima. Tengo que crear mi vida. Uh-huh. Y ahí empezaron a cambiar ciertas cosas. Tuve la suerte de tener una beca en el Instituto Valenciano de la Exportación. Esa beca me llevó a Nueva York, donde todavía sigo viviendo. Y luego el salto a la Cámara de Comercio fue después de estar 5 años en Estados Unidos. Y claro, fue increíble, pero también hay caídas, ¿eh? O sea, también me caí del Empire State. El sueño americano. El sueño americano. Tiene algunas letras pequeñas, ¿no? Exactamente, exactamente. Que no se suele contar, ¿no? Oye, vamos a ir ahí, ¿no? Tú te vas a Nueva York muy jovencita, hace ya 25 años, me has dicho antes, ¿no? Casi 24. Casi 24 que estás en Nueva York. Yo que soy un enamorado de la ciudad de Nueva York y todo el mundo lo sabe. ¿Cómo se vive en Nueva York? Bueno, pues yo soy una apasionada de Nueva York, entonces no puedo ser realmente imparcial en este sentido. Pero yo fui la primera vez de vacaciones y dije, quiero vivir aquí. Entonces manifesté ese sueño, porque yo fui y estuve 18 días con mi primer sueldo y de becaria, y entonces para mí fue como, madre mía, esta ciudad que... O sea, primero para mí ya fue una ciudad donde me sentía anónima, porque claro, haberme criado en Valencia siendo la única niña negra en todos los colegios, en la universidad, en el trabajo donde estaba, pues de repente llegas a Nueva York y eres uno más, claro. Y nadie te mira y todo el mundo va a la suya y van corriendo. Entonces, claro, en Nueva York que yo había visto en las películas, de repente lo empiezo a vivir. Por supuesto, no tan bonito, ¿no? Porque me encuentro con muchísimas dificultades y no es fácil, pero sí que me da lo que más me gusta en Nueva York y es pensar en grande, think big, ¿sabes? Es decir, the sky is the limit. O sea, no hay límites. Y luego te encuentras una persona que es abogada, pero de repente tiene un grupo de jazz y encuentras personas tan dispares donde tu vida es lo que tú quieres que sea. Y entonces, claro, en mi Nueva York realmente me fascina precisamente por eso, porque también veo personas sin edad, ¿no? Es decir, cuando alguien de 70 años me dice, mira, voy a emprender un negocio, voy a hacer esto, pues eso es lo que tú te encuentras, una mentalidad donde realmente, mientras la gente está en este mundo, siguen creando cosas.
Mira, te voy a contar una cosa que es una cosa íntima, que nunca le he contado a nadie, pero es que viene muy al caso de lo que me estás diciendo. Yo hace unos meses estuve en Nueva York y a mí me impacta tanto esa ciudad y me flipa tanto y me lleva tan a este sentimiento de grandeza del que estás hablando, que me hice una nota de audio para mí mismo. Entonces, allí, con esa energía, yo me hice una nota de audio y me dije, hostia, el mundo es muy grande, esto es increíble, porque cuando estés cuando esté en España y tenga un día de bajón, poder escucharme a mí mismo, ¿no? Claro. Que no es alguien que me lo está contando, sino que yo lo he vivido, de que el mundo es mucho más grande que España o tal, y que hay muchas posibilidades, ¿no? Y me hice esta nota de audio y la he escuchado alguna vez y me la hice andando por Nueva York. Me encanta. Me encanta. Porque realmente estoy de acuerdo. Es una ciudad que no sé qué tiene, pero cuando llegas te das cuenta de que todo es posible allí. Y dices, ¿pero por qué? Si soy el mismo. Pero allí ese ambiente te contagia, ¿no? Y eso me lleva a pensar, y te quería preguntar, en la importancia del lugar donde está uno, ¿no? Del lugar donde escoge vivir y asentarse y hacer su círculo, ¿no? Yo creo que Nueva York es muy protagonista de la persona que soy hoy. Y es porque al final es que es inevitable que pienses de esa manera si vives en Nueva York, porque la gente se cae y se vuelve a levantar. Esa es otra cosa, ¿sabes? Que el estigma del fracaso a mí se me ha quitado en Nueva York. ¿No? Porque aquí, por ejemplo, el fracasar es como, madre mía, ya estás en la lista y ya se acabó. Claro. ¿No? Y deja ya de intentarlo, ¿no? Exactamente. Sí, lo que decía un poco tu padre, ¿no? Deja de hacer tonterías. Exacto, ¿no? Entonces, claro, allí como ves mucha gente que lo intenta de nuevo, pues eso te da un espíritu de que no pasa nada, que si te caes te vuelves a levantar y sigues adelante. Y eso tiene mucho que ver, porque claro, hay una conciencia colectiva. Y cuando tú estás en un país donde las personas tienen muchos miedos y muchos prejuicios, y que, bueno, pues que todo el mundo va a lo seguro y que buscan esa tranquilidad y que, bueno, pues al final eso te va contagiando, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando vas a Nueva York? Y sigues siendo el mismo, pero hay una energía que se te contagia. Absolutamente. Y empiezas a pensar, no, yo es que puedo con esto y más, ¿no? Y todo es grande, los coches grandes, las cafeterías grandes, y todo es tan a lo grande que dices, exacto, coño, el mundo es grande, ¿no? O sea, que yo creo que sí que tiene una trascendencia muy grande en tu camino donde vives, ¿no? Y por eso a todo el mundo le digo que hay que viajar, porque no necesariamente tienes que cambiar tu residencia. Tú puedes actuar local y pensarlo global, ¿no? Si tú tienes una mentalidad global, pues donde estés llevarás esa mentalidad a tu lugar de residencia, ¿no? Pero viajar te da eso, ¿no? Esa sensación de que el mundo es mucho más pequeño del que parece, ¿no? Porque en ese sentido los seres humanos con los que te encuentras te das cuenta que tenemos muchísimos sentimientos iguales. Y eso también te hace ser mucho más tolerante, pero al mismo tiempo cuando te inspiras en personas que en sitios muy difíciles siguen adelante, dices, ¿cómo no me voy? Si aquí en España se ve de lujo, por favor, o sea, es un sitio increíble. Sí, yo creo que en España lo que nos falla, y es que me da rabia, porque es un país que lo tiene todo, pero nos falla la mentalidad, ¿no? Esa mentalidad colectiva de queja, de victimismo, de la política. Antes me contabas fuera de micro de los americanos se ocupan de la política cuando tienen que votar y luego la política ya no va con ellos, ¿no? Es como, me lo tengo que guisar yo, ¿no? Aquí, a ver qué ayudas nos dan, a ver qué hace el gobierno, a ver el otro, lo que dice, y perdemos el tiempo en lo que están haciendo los políticos y no nos ocupamos de nosotros mismos, ¿no? Claro. Yo creo que es porque el americano se responsabiliza de sí mismo y es una sociedad muy individualista, donde se promueve que tú seas individual. Y yo creo que aunque tiene connotaciones negativas quizás en nuestra mentalidad, no es para nada, eso no significa que no pienses en el bien común, no tiene nada que ver, es que ocúpate primero de ti, ¿no? Ya te lo dicen en los aviones, ¿no? Primero tú te tienes que poner el salvavidas y luego ponerse a la persona que tienes al lado. Y ese mismo concepto se traslada en la vida y creo que nosotros no podemos darle la responsabilidad de nuestra vida a los gobiernos. ¿Qué hemos aprendido en la pandemia? Que muchísimos de los empresarios empezaron a buscar fórmulas para poder resolver problemas que eran problemas sociales, ¿no? Y creo que también ese cambio de mentalidad, de pensar que todo lo tienen que hacer los gobiernos o que los políticos les tenemos que culpar de lo que no va bien en nuestra vida, pues creo que tenemos que trascender eso porque no es real. O sea, todas las personas podemos hacer grandes cambios. Sí que es cierto que formas parte de una estructura y que hay un sistema legal, o sea, todo eso es así. Pero dentro de todo eso, de ese corsé que a veces no puedes salir, pero sí que puedes. Porque tú cuando estás bien contigo mismo, te ocupas de ti y haces las cosas,
al final todo de tu alrededor también tiene un efecto dominó muy positivo en las personas que te rodean. O sea que tenemos que dejar de quejarnos. Sí, tenemos que dejar de quejarnos, es bastante importante. Sí, sí, y me gusta mucho que hayas sacado el tema este del individualismo, porque es verdad que tiene como una connotación negativa, pero al final es que nacemos y morimos solos. O sea que eso no quiere decir que no podamos cooperar, que no podamos colaborar con gente, que no pensemos en el bien común, pero al final la sensación de cuando uno se está ocupando de sí mismo y está sacando las cosas, incluso eso hace que crees equipos y hagas que otra gente... Perfectamente. O sea, que no es una cuestión de ir solo por la vida, es una cuestión de responsabilizarte, ¿no? Estoy tan de acuerdo, Enrique, contigo, porque mira, yo, por ejemplo, las primeras horas de mi día las dedico a mí, ¿no? A mí cuando la gente me dice, pero ¿cómo puedes con tantas cosas? Puedo porque me ocupo de mí, entonces dejo de preocuparme también, porque... Preocuparse es eso, es antes de que las cosas pasen ya estás pensando en lo que no va a ir bien, ¿no? Entonces yo siempre digo, mira, antes de enfrentarme a cualquier persona me enfrento conmigo misma. Entonces las primeras 3 horas del día, sí me despierto temprano a las 5, pero de 5 a 8 paso tiempo conmigo misma. Y en ese individualismo, en ese entender que quiero, hago mis planes, hago ejercicio, trato de ver qué quiero cambiar en mi vida. Pues antes de enfrentarme a cualquier otro ser humano, me enfrento conmigo misma, con lo cual intentando ser mi mejor versión, me voy a presentar mejor, voy a poder trabajar mejor con la gente con la que trabajo, con mis colaboradores, voy a dar lo mejor de mí porque me he ocupado de mí. Y creo que eso, si lo haces en tu día a día, es que te cambia absolutamente el juego de las cosas, ¿no? Claro, porque no es me levanto y como esté me voy y ya me encuentro, ¿no?, con la gente y se lo hago pagar a la gente, sino es como primero me evalúo, ¿no? Claro. Y no sé si es necesario a las 5 de la mañana, ¿eh? Me no parece es necesario. Demasiado pronto. He probado diferentes sistemas, ¿no? Es decir, ahora me doy cuenta de que, bueno, lo importante es dormir y cada uno tiene sus biorritmos. Hay personas que somos más diurnas, otras menos. O sea, que eso tú te tienes que ajustar. Pero lo que sí que me he dado cuenta es que cuando nosotros no nos preparamos con nosotros mismos y pasamos ese espacio, estamos en modo reactivo. Te levantas, miras el móvil, te escribe tu jefe que te dice que no sé qué, y entonces ya estás, bueno, con un mal humor que lo pagas con todo el mundo. El taxista de turno que no es simpático, entonces tú piensas que el mundo va contra ti. Y sin embargo, cuando tú respondes a la vida en lugar de reaccionar, es distinto, porque entonces lo gestionas mucho mejor. Si el tío que te coge en el taxi está de mal humor, te dice, mira, ese es su problema, yo estoy fenomenal, porque mi mantra de la mañana ya lo he empezado, yo siempre empiezo con, hoy va a ser un gran día. Entonces, como ese es mi mantra y ya me he preparado mentalmente para que sea un buen día, pues mis días son muchísimo mejores, ¿no? Y cuando hay cosas que no me gustan, que pasan, que lógicamente todo el mundo vamos a tener que enfrentarnos a retos, pero lo haces con otra actitud. Es una cuestión de cómo miras las cosas, qué gafas te pones, ¿no? Claro, es como llevar el volante tú, ¿no? Exactamente. Si yo llevo el volante, habrá curvas, pero como mínimo, ¿no? Soy yo el que conduce, ¿no? Claro. No voy viendo a ver cómo van viniendo las cosas. Antes me decías, fuera de micro, que hemos tenido una conversación ya bastante interesante, y me decías que este año has estado prácticamente unos 30 días en tu casa, que el resto has estado viajando. Sí. Esta vida también debe quemar, ¿no? Bueno, quema. Yo estoy agotada, lógicamente, ¿no? Estoy agotada, pero al mismo tiempo muy feliz y muy contenta, ¿no? Y siempre digo que hay que tener cuidado con lo que deseas porque se cumple. Entonces, no me quejo, porque en cierto modo digo, pero si esto es un poco lo que yo he querido hacer, y bueno, pues sí que está claro que tienes que dar mucho de ti mismo. Y yo he dicho, bueno, pues hay que aprovechar. Un libro tiene al final un periodo de vida corto, ¿no? Porque eres novedad, pues 6 meses. Total. Entonces, bueno, pues yo lo que he hecho es hacer pues 33 presentaciones del libro. Wow. He estado en todos los sitios donde se me ha dado la oportunidad. He dicho sí a la vida, que hay que decirle que sí, ¿no? Alguien me decía, oye, Visila, nos encantaría que presentes el libro aquí. Perfecto, sí, voy. Entonces, eso es lo que ha hecho que esté todo el día en un avión. Pero ha sido increíble porque tienes la oportunidad de conocer a tu potencial lector, el que no te conoce, al que te ha leído, y pues tomarle el pulso a las cosas, ¿no? Y al final ese libro es una parte de mí, y que las personas me digan cómo les ha servido, lo que se han quedado del libro, para mí es importante, ¿no? Entonces he vivido la experiencia a tope, porque hay que vivir todas las experiencias de la vida a tope. Y sé pues que el año que viene, por supuesto, será mucho más tranquilo, porque el libro pues ya está llegando pues al final del año y ya no es novedad. Pero hay que vivir la vida así con intensidad, ¿no? Y así es que de verdad no te duele nada, ¿eh? O sea, yo digo a veces cuando he cogido no sé cuántos aviones, están 3 continentes en los últimos 8 días y no sé cómo estoy aquí. No sé, me ha llevado algo que no lo sé, pero también es la felicidad, ¿no?
porque toda mi vida quería escribir un libro desde los 8 años, desde que era pequeñita, tenía ese sueño. Y no lo había cumplido y tenía muchísimo miedo y el síndrome del impostor estaba ahí constantemente. ¿Quién eres tú para escribir un libro? Y bueno, pues cuando Plataforma se acercó y me dijo, mira, tienes una historia y nos encantaría que la pusieras por escrito. Ellos habían escuchado una entrevista en Aprendemos Juntos y vino esta oportunidad, pues la cogí y lo hice con miedo. O sea, valentía no es no tener miedo, es hacer las cosas con miedo, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, pues dije, pues, ¿qué puedo perder, no? Y además quise disfrutar de todo ese proceso, me gustó escribirlo. Y luego, pues, ha sido tan bonito el retorno que he recibido, ¿no? Y lo he vivido así. Y bueno, y espero pues que el año que viene pues estar más tiempo en casa, que me encanta. Sí, igual estaría bien que reposes un poquito. Oye, ahora que hablabas del miedo, me gustaría preguntarte por qué, tú que recorres tanto mundo, conoces tanta gente, ¿por qué crees que la gente tenemos tanto miedo? Mira, el miedo es algo intrínseco al ser humano. Tenemos una parte de nuestro cerebro que es la amígdala. Yo no soy neurocientífica, pero es por lo poco que he leído y sé del tema, pues que nos protege y lógicamente todo lo que no nos es familiar, pues segregamos una hormona que es el cortisol y empezamos a tener nerviosismo. Cuando yo incluso he visto y hago ejercicios del tema de la diversidad, que hablo mucho, inmediatamente cuando hay una cosa que no nos es familiar es como que el cerebro lo rechaza. Y luego mira cómo nos cuesta cambiar, porque tenemos miedo al cambio también. O sea, a las personas nos gusta dormir en el mismo sitio de la cama, comer en nuestro sitio. Rutinas, ¿no? Nos ordenan. Nos ordenan. Entonces estamos entrenados desde pequeñitos en el cole a ser así. Con lo cual, claro que nos dan miedo las cosas. Claro, porque es verdad, nos adiestran para que tengamos las rutinas, ¿no? Que es lo que tranquiliza a un niño, pero que después de mayor no te lo puedes quitar eso tan fácil, ¿no? Y por eso nos cuesta probar cosas nuevas. Y ya, bueno, pues si un día tú juegas al fútbol en el cole y te dicen que no eres bueno, ya no vas a querer jugar al fútbol, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que decimos, tengo miedo, ¿no? Si de repente te caes de una bicicleta y ya tienes que volver a subir a la bicicleta. Si tu profesor te dice que eres malísimo para las matemáticas, dices, bueno, pues yo ya no puedo ser ingeniero, ¿sabes? Entonces, claro, desde muy niños nos entrenan para tener miedo. ¿Y a qué tenemos miedo? A que no nos salgan las cosas bien, al fracaso. Y entonces eso está muy dentro de nosotros y por eso la gente no quiere emprender. Están hasta el moño de sus trabajos, son creativos, pero dicen, no, y si no tengo para la hipoteca y mis hijos, ¿y qué hago? Entonces, claro, el miedo nos va comiendo. Y el miedo es como el agua, se disfraza de muchas maneras. Se disfraza de perfeccionismo, tengo que hacerlo todo perfecto porque si no, no. Se disfraza también de ser pues un workaholic, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa si no trabajo, no? ¿No nos pasa la culpabilidad cuando nos han educado en la cultura del trabajo y que hay que ser responsables? Pues yo, que me pongo a bailar en todas las presentaciones de mi libro y empiezo mis conferencias bailando, pues hay veces que la gente me dice, ¿pero tú bailas? Y yo, pues sí, ¿sabes? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, me lo quiero pasar bien. Claro. Y con todo el mundo que trabajo, tienen que ser personas a las que yo quiera también, que me encante viajar con ellas, que me encante estar pues una noche cenando con ellas, es decir... Qué importante eso. Es súper fundamental y parece que es raro, ¿no? Porque tenemos que ser serios y en los trabajos, porque no te lo puedes pasar bien, ¿no? Entonces yo necesito trabajar riéndome, necesito bailar, o sea, y eso me ha costado mucho cambiar eso, ¿eh? Es decir, tengo que romper con muchos de mis miedos, pero el miedo no se trata de enfrentarse a él, sino de hacerte amigo de él. Y para eso lo tienes que conocer, ¿no? Y no negarlo, ¿no? Claro, si nunca lo miras a la cara, ¿no? Exacto, ¿cómo te vas a hacer amigo del miedo? Y sí, esta sensación como de ya cuando trasciendes un poco eso y dices, tengo miedo, pero reconozco esta sensación y puedo convivir con ella, ¿no? Y la voy a trascender, ¿no? Y eso se entrena. Yo, por ejemplo, recuerdo mis niños que cuando con 18 años en el cole hacían un ejercicio todos los viernes que se llama Show and Tell. Entonces, aunque no supieras hablar, tenías que ir a clase con tu juguete favorito, con tu comida favorita y explicarle al resto de los compañeros por qué te gustaba. Y entonces ahí me di cuenta de que los niños lo que les enseñaban es a escuchar a los demás, no te podías reír. Y además el niño tenía que hablar en público delante de sus compañeros. Y un día llamaban a los padres para que también todos fuéramos parte del discurso de este niño. ¿Qué se hace ahí? Pues perder el miedo al ridículo, hablar en público. Ese es uno de los miedos más grandes que tenemos los seres humanos, a mostrarnos, a ser visibles. Y eso
pues mucha gente hace que no quieran que se les vea, ¿no? Y en los trabajos, pues cuando estás en una reunión de trabajo, en una mesa de conferencias, pues no quieres decir realmente lo que piensas, nos cuesta mucho, pues vamos un poco con la corriente, ¿no? Si el más líder dice esto, pues todos los demás Pues dicen, venga, vamos por ahí. Me sumo a eso y así ya no está, destaco mucho, ¿no? y quedo bien, ¿no? Y nos da miedo la disrupción, ser diferentes. Uh-huh. O sea, si todo el mundo viste de tal manera, pues no puedo llegar así vestido porque me cuesta cambiar. Entonces, eso es un tema de educación también. Y eso nos genera miedo, porque si de repente, ¿cómo voy a ser distinto de los demás? ¿No? Totalmente. Esa es otra cosa que en Nueva York se ve mucho. Claro. Que es, tú puedes subir al metro de Nueva York y hay un tío vestido de Spiderman, Sí. otro con pantalones cortos, otro con una gabardina y nadie les mira, nadie dice nada. Es como, ve como te dé la gana, ¿no? Sí. El juicio, ¿no? Yo sé quién es español en un metro solamente por la manera de mirar. Digo, son españoles. Son españoles, le está sorprendiendo. O sea, aquí ya no nos sorprendemos de nada. Yo me muero de la risa. Yo le decía a mis hermanos cuando eran más pequeños y venían a visitarme, por favor, no miréis así a la gente. Claro. Y me decían, no, pero es que este tío va en pijama. Digo, pero esto es Nueva York. Exacto, se ha puesto de moda ahora ir en pijama. Pero yo hace más de 15 años veía a la gente en pijama comprando y puedes ver un señor que luego el lunes está en Wall Street, pero el sábado está en el supermercado en pijama y con sus zapatillas y les da igual. Y por eso ahí aprendes a no juzgar, no sabes quién tienes delante. Es impresionante, sí, sí. Y otra cosa que me gusta mucho de este sistema de vida, digamos, ¿no? Antes me hablabas de una amiga que tenías de 77 años que acaba de emprender y también me decías antes... esta noche, no sé si me has dicho, esta noche tengo una cena. Sí. También la importancia de las relaciones sociales, ¿no? Yo creo que al menos en España o a lo que estamos acostumbrados es un poco a... Tú trabajas de lunes a viernes y el fin de semana es el ocio, ¿no? Claro. Y luego te das cuenta que si realmente quieres rodearte de un grupo interesante de personas, a lo mejor un miércoles por la noche también tienes que estar cenando con un grupo de gente que, lo que decías tú, que a lo mejor es un abogado, pero que tiene un grupo de jazz, que tiene un contacto de no sé qué. Y la importancia también de hacer los contactos no en el ocio, como aquí, que aquí parece que es o trabajo o copas. Exacto. ¿no? Y dices, bueno, es que hay un híbrido ahí en medio, ¿no? Que es el encontrarse, cenar, tener una buena conversación, y eso puede ser un jueves por la noche, ¿no? Bueno, yo tengo el lunes, por ejemplo, este lunes no, porque hoy es lunes, pero el próximo también una cena, porque tengo unos amigos españoles que vienen, unos de México que vienen. Entonces he dicho, pues los mezclo a todos porque así, pues que se conozcan. Claro. Y como no tengo tantas noches para salir con todo el mundo, pero es un lunes y da igual. Da igual. Y yo creo que eso también, primero, es muy importante ser súper generoso con nuestros contactos, ¿no? Porque la gente tiene mucho miedo de juntar y tal. Pero a mí me encanta juntar personas que no tienen nada que ver y nunca se sabe, ¿no? Y me encanta que la gente haga luego cosas juntos. Y pienso que es muy importante las relaciones sociales. O sea, lo que he aprendido también en Estados Unidos es que tu network es tu net worth. Es decir, tú vales Qué bueno. lo que vale tu círculo de personas. Y es cierto, ¿no? Porque eso es lo que te da tu valor también y las personas te van a upar y te van a ayudar. Yo tengo tantas personas escaleras en mi vida, ¿no? Que me han puesto la escalera para que yo suba y creo que esas relaciones son así. Y estamos tan acostumbrados a los amigos del colegio, los amigos de la universidad, Exacto. los de mi trabajo. O sea, vamos como en departamentos estancos donde no queremos nunca mezclar a las personas y como que nos da miedo, ¿no? de juntarnos o ir a sitios donde no conoces absolutamente a nadie, ¿no? Y a mí eso pues me ha traído muchísima riqueza, el estar abierta a las relaciones. Incluso personas que he conocido por Instagram o por Facebook y cuando viajo pues me han dicho, oye Visila, nos encantaría invitarte a comer aquí o no sé qué. Estate abierto, Claro. porque realmente haces una serie de relaciones impresionantes. Mi vida está llena de magia precisamente porque he estado abierta a esa magia de conocer personas. Y luego no tengas miedo de que sea lunes o martes o miércoles, ¿no? O sea, empezar a cenar más temprano, ¿no? Porque aquí, claro, si cenas a las 10:30... Sí, eso también, claro, sí. Eso también es una cosa que nos tendríamos que mirarlo. Empezar a cenar a las 8 estaría bien, ¿no? Exactamente, nuestras cenas son a las 8, con lo cual a las y a las 11:30 ya uno a estás su en tu casa. casa, Claro. ya estás en tu camita. Y entonces eso hace, pero ¿sabes cómo te vas después de unas conversaciones interesantes con personas, ¿no? Porque tenemos una tendencia también a que nos gusten personas que piensan como nosotros. Pero cuando tú mezclas pues, artistas con banqueros, con arquitectos, empiezas a ver el mundo de diferentes formas. Y eso creo que nos da mucha riqueza, ¿no? Esa riqueza, es verdad que otra cosa, ¿no? Aquí, si tengo un grupo de amigos banqueros,
quedamos el día de los banqueros, ¿no? Los artistas, quedamos el día de los artistas. Coño, mézclalos y a ver qué pasa, porque además seguro que se pueden ayudar, seguro que a uno le gusta el otro precisamente porque tiene lo que él no tiene. Exacto. ¿No? Y eso es lo que enriquece, ¿no? Sí. Realmente. Somos todos complementarios, ¿no? Totalmente. Y eso es fantástico. Yo tengo una amiga de 73 años, Adriana, que es maravillosa y con la que tengo conversaciones maravillosas. Y siempre me dice que a su edad lo que más echa de menos es la conversación, ¿no? Sí. El encontrarse con gente con la que pueda conversar, ¿no? Y a mí realmente lo pienso y digo, es que no hay nada como una buena conversación, ¿no? Aquí está el podcast que hago, ¿no? Que al final es encontrarme con gente que no conozco y conversar, como ves, no tengo preguntas. Claro. Es una conversación donde nos lleve, ¿no? Porque al final yo nunca he quedado con alguien para tomar un café y he ido con un guión. Nadie Entonces, va no con concibo un guión. venir con un guión aquí. Yo sé quién eres y me he informado, pero no quiero llevar un guión y hacerte una pregunta detrás de otra. Quiero escucharte, ¿no? Claro. Y esa es otra. Qué poco escuchamos al que tenemos delante, ¿no? Estamos esperando a que acabe de hablar para hablar nosotros, pero qué poco nos escuchamos entre nosotros, ¿no? Tienes toda la razón, porque como queremos decir siempre lo correcto, estamos ya registrando antes de que la persona acabe qué le voy a contestar. Entonces realmente no estás en la conversación, estás pensando en lo que tú vas a decir, no en lo que estás recibiendo, ¿no? Y por eso pienso que la conversación es un arte, el arte de la conversación. En Estados Unidos, por ejemplo, que hacemos muchas cenas de gala, y es muy normal para recoger fondos benéficos, pues normalmente lo que hace que tú salgas de esa gala feliz es la conversación que tienes con la persona. Y con cómo te mezclan y cómo personas muy dispares estamos en una misma mesa y puede haber una conversación. Eso es arte puro. Y creo que eso lo hemos perdido, ¿no? Porque también nos falta la atención plena, ¿no? Y cuando estás realmente diciendo, no, quiero escuchar a esta persona, quiero conocerle. Un sacerdote del colegio de mis hijos decía, mira, Dios nos ha dado 2 orejas y una boca, porque hay que escuchar más y hablar menos, ¿no? Y eso es cierto, es así. Y cuando tú escuchas, vienen las palabras inmediatamente, porque no tienes que planificar nada, no tienes que quedar bien, eres natural, eres auténtico, porque estás realmente queriendo entender a esa persona, desarrollas una empatía especial y empiezas a sentir lo que esa persona siente, ¿no? Y eso es lo bonito de las conversaciones, ¿no? Totalmente. Se crea una energía diferente. A mí es una de las cosas que más me gusta, conversar. Y conversar, lo que decías tú, no con gente que te dé la razón o que tal, sino con gente que también que te cuestione o con la que te descubra. No siempre tiene que ser un confrontamiento, pero que te descubran, ¿no? Nuevos mundos o experiencias. Y a mí, yo vivo a través también de esas experiencias. Y yo siempre digo que para mí hacer este programa es como meditación, porque en pocas cosas estoy con la atención tan plena, no me acuerdo del móvil, ni de Instagram, ni de nada. Estoy escuchándote, estoy contigo, y este ratito, ¿no? de estar contigo me parece casi meditación para mí, ¿no? Yo creo que lo has escrito fenomenal, ¿no? Porque se habla tanto ahora de mindfulness. Y mindfulness, no, para mí, el tema de la meditación, que ahora se ha convertido en un negocio tan grande, total. Pues mis padres me llevaron a meditación trascendental cuando yo tenía unos 7, 8 años. Entonces, bueno, pues en mi casa siempre ha sido natural el tema de la meditación. Pero yo creo que la verdadera meditación es lo que tú estás haciendo, porque llevar el mundo espiritual al mundo real, ¿no? Ese contacto contigo mismo, cuando tú estás en el centro contigo mismo, puedes centrarte en el otro. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer realmente ese ejercicio, porque estar en el Tíbet, en plan Om, todo el día, eso lo podemos hacer todos y a todos nos encanta, porque así no me olvido del mundo, ¿sabes? Pero no funciona, no lo puedes integrar. No lo puedes integrar, pero el poder escuchar a una persona, el escuchar su historia, ¿no? Y decir, wow, ¿qué me quiere decir esta historia? ¿No? Por eso a mí me encantan tanto las historias, porque las historias al final nos nutren, ¿no? Y hay historias maravillosas y para mí ninguna historia es irrelevante. Todo el mundo tiene una historia potente. ¿Quién no ha tenido pues, una historia de desamor, de amor, de éxito, de fracaso, de miedo, ¿no? Y se han tenido que enfrentar a situaciones complicadas o de repente, bueno, pues le han pasado cosas maravillosas y todos nos gusta escuchar porque en algún momento nos vamos a sentir identificados con una parte de la historia de esa persona y aprendemos además, ¿no? Es que yo nunca he salido de una conversación sin aprender algo. Totalmente. Oye, no me gustaría acabar esta conversación sin hablar de tu fundación, porque tú tienes una fundación desde hace unos años que lo que hace es crear bibliotecas en África. Sí. Que me parece una cosa espectacular por lo que decimos, porque a veces estamos con lo más básico, ¿no? Que evidentemente, ¿no? Comer, que se puedan tener pues una salud.
pero después hay algo más, ¿no? Para ser humano tienes que tener algo más, que es un acceso a la cultura, ¿no? Mira, para mí los libros es una nutrición imprescindible. Ahora que hablamos Nutrición tanto, para el alma, ¿no? hablamos tanto de la importancia de nutrirse bien, pero también la mente necesita nutrición. Y para mí los libros me han cambiado la vida. Es decir, he tenido pues la suerte de tener unos padres que le han puesto mucha importancia a la cultura. Y sobre todo porque ellos vieron esa vía para que yo me conectara con la cultura africana, porque naciendo aquí pues era muy difícil y a través de los libros pues conocí África. Y cuando yo fui al continente por primera vez, que tenía 35 años ya, yo era una africana descafeinada, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De nombre y de imagen, pero nunca había realmente vivido África. Y entonces, claro, para mí fue un cambio absoluto, porque cuando iba conociendo a estos niños, la cultura, y cuando ves que un niño nunca ha tocado un libro, o sea, no te lo puedes creer que una persona nunca haya tocado un libro o haya tenido la sensación de tenerlo en las manos, y me decían, ¿esto qué es? ¿No? En zonas rurales. Y yo pensé, no, esto no puede ser, ¿no? Porque yo que pasé una infancia muy solitaria, siempre digo que con un libro no estás solo. Ese es el lema de la fundación, ¿no? Porque cuando tú tienes un libro, te haces amigo de ese autor. Durante esos días que estás leyendo el libro, estás metido en una historia. Quien no ha estado en una historia que no se puede ni dormir porque necesita saber qué va a pasar. Cuando el autor es capaz de hacer eso, cuando un autor te está enseñando una nueva manera de vivir, o te inspiras, ¿no? en un negocio que estás leyendo para emprender, todo eso hace que te hagas muy amigo de esa persona, se convierte en tu mentor. Y yo dije, esto hay que trasladarlo completamente a África. Entonces empezamos a hacer bibliotecas. Yo no soy bibliotecaria, pero me encontré en el camino pues personas que eran bibliotecarias en Estados Unidos y que me dijeron, pues en mis vacaciones voy a ir y te ayudo, ¿no? Y así empezó este proyecto. Y bueno, tenemos solamente 4 bibliotecas propias, ¿no? En Zimbabue, en Uganda, en Kenia y en Ghana. Pero luego hemos colaborado con muchos otros países. Y es maravilloso, es decir, he visto cosas impresionantes como Georgina, que es mi hija adoptiva, que tenía muchísimos problemas de aprendizaje y a través de la lectura, que hay una especie de terapia, libroterapia, ¿no? Se puede realmente cambiar la vida de unas personas y a través de esas historias ella también quiso ser distinta y ahora, bueno, pues es enfermera, ¿no? Y la conocí con 9 años. Qué bueno. O Paul, que es piloto, ¿no? Que tenía ese sueño y siempre quería leer libros de viajes, ¿no? Qué Un niño bueno. keniata, masái. Pues bueno, pues todas estas historias hacen que para mí dé mucha satisfacción. Yo no siento que nadie nazca totalmente filántropo ni solidario, pero es una medicina para el alma, porque cuando compartes con los demás y te das cuenta de que basta muy poquito para hacer mucho, ¿no? Porque mi fundación es un bebé, es como un hijo más para mí y hacemos lo que podemos. Hay veces que nos llevamos libros en maletas y es lo único que podemos hacer. Otros años pues hemos podido recoger más y al final, bueno, pues con los fondos que tenemos hacemos pues lo que nos da. Pero esto cambia una vida. Yo siempre digo, si cambias la vida de una persona, cambias la vida de todo el mundo, porque esa persona tiene una familia. Georgina ahora ayuda a sus hermanos a que vayan al colegio porque ella puede trabajar, ¿no? No es solo esa persona, no sino es solo todo esa el persona, entorno, es su ¿no? entorno. Entonces, bueno, pues este libro, ¿no? que yo he escrito, pues todos los beneficios van para hacer más bibliotecas y por eso también me he implicado tanto, ¿no? Porque eres consciente de lo que puede hacer un libro. Y ahora hemos ido a un nuevo nivel, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que en África no ha habido una revolución industrial, pero sí que está habiendo una revolución digital. El que menos tiene un teléfono. Hemos visto que personas que son analfabetas y que nunca han podido ir a la escuela con un móvil pueden hacer una transacción económica, ¿no? En agricultura hay un sistema, por ejemplo, M-Pesa, que empezó incluso antes que PayPal, que la gente hacía transferencias de dinero porque, claro, al final la necesidad agudiza el ingenio. Pues crearon ese sistema en Kenia y entonces hemos visto que no podemos dejar pues realmente la parte digital, ¿no? Entonces sí que nosotros nos dedicamos a la alfabetización, pero ahora queremos darle un nuevo giro a la fundación y en la alfabetización digital. Entonces vengo de hace 3 semanas que he estado en Ruanda y en Etiopía y hemos firmado acuerdos con los hubs africanos de tecnología para que los niños empiecen a familiarizarse desde muy pequeñitos con la tecnología. Claro. Y sí es cierto que hay una escasez de ordenadores, pero bueno, estamos trabajando también para tener pues, algunos donantes y que estos niños también, de la misma manera que se familiarizan desde pequeñitos con un libro, porque cuando tus padres leen y te leen un cuento de pequeño y desde pequeñito tú tienes un libro en las manos, para ti es natural. Claro, el ejemplo, ¿no? El ejemplo. Que muchas veces muchos padres que veo diciendo, es que está todo el día con el móvil. Dice, ¿y tú?
¿no? ¿A quién se lo habrá visto, ¿no? ¿A quién se lo habrá visto, no? Claro. Entonces, bueno, pues queremos también que estos niños pues también tengan acceso a la tecnología y que además creen su propia tecnología. Porque hablamos de ChatGPT, hablamos de inteligencia artificial y hablamos de servidores y de cybersecurity, pero ¿de dónde viene, no? Y África necesita también su propia tecnología. Entonces estamos promoviendo que también los africanos tengan su propia tecnología para que nadie les diga cómo tienen que hacer las cosas, sino que hagamos las cosas a la africana, ¿no? Porque cada cultura debe de preservar sus propias tradiciones, sus propias maneras de hacer las cosas y somos muy cuidadosos con eso, ¿no? Estoy 100% de acuerdo, ¿eh? A veces nos pensamos que ayudar es llevar nuestro sistema, ¿no? Es como, hasta que no lo hagan como nosotros, bueno, ayudar es ayudarles a que lo hagan a su manera también, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Respetar y que ninguna cultura está por encima de la otra. Y yo siempre que he pensado que íbamos a África a dar algo, África me ha dado más de lo que he dado, ¿no? Porque sobre todo me ha dado valores. Esos valores de la familia, el valor de compartir. He aprendido muchísimo. Entonces yo creo que por eso es tan importante que permanezca la cultura de cada país y que ninguna cultura debe de ponerse por encima de la otra, ¿no? Tenemos que respetarla, aprender de esas culturas, ¿no? Y nos enriquece la cultura de otros lugares. Absolutamente. Visila, muchas gracias por haber venido, de verdad. Vuelvo a repetir, sé que has venido solo para esta entrevista y de verdad que es un honor. Y gracias también porque eres una persona que inspira. Gracias. Te lo digo de verdad, me inspiras mucho y cuando, igual que decíamos que a veces ir a Nueva York, ir a un lugar te puede inspirar a las cosas pueden ser de otra forma, conocer a personas como tú, te lo digo en serio, te inspira a, oye, el mundo puede ser un poquito mejor. O sea que de verdad que gracias por venir y gracias por contar tu historia. Gracias, Enric. La verdad es que os deseo lo mejor y que mucha gente os escuche, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.